Estás escuchando Huellas, con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido conversando, estamos realizando una serie de programas acerca de la jornada de investigación de la licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica de la Universidad Nacional. Estamos tratando de colaborar humildemente en la difusión, en la divulgación, en dar a conocer valiosas investigaciones que jóvenes profesionales en la enseñanza de los estudios sociales han venido realizando y que nosotros queremos compartir. No solamente porque consideramos que los procesos de investigación en la enseñanza de los estudios sociales desde una perspectiva crítica son importantes y que le aportan muchísimo al desarrollo, al debate de la discusión de la asignatura, sino porque consideramos que el aporte de estos jóvenes a este proceso de discusión es fundamental en su proceso formativo y sobre todo de cara a lo que van a ser sus actuaciones pedagógicas, didácticas, educativas en general. Hoy vamos a hablar, como siempre, de un tema fundamental. Vamos a estar hablando de un tema relacionado con la educación cívica, con la formación ciudadana y con un tema sumamente polémico hoy en día en nuestra sociedad, como lo es el consumo de drogas en los contextos de las juventudes, de los procesos de prevención, la educación, la alfabetización que ocurre en este tipo de situaciones desde el currículo de los estudios sociales y en este caso particular de la educación cívica. Para ello, como siempre, contamos con personas especialistas en este tipo de temas, nuestros jóvenes investigadoras e investigadores que comienzo a presentar. Andrés Orozco Sánchez, bienvenido a Huellas. Muchas gracias, es un placer estar acá. Andrés Orozco Sánchez, como hemos dicho, es estudiante es bachiller en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Nacional, es estudiante de la licenciatura en esta casa de enseñanza y es parte del equipo investigador. Le damos la bienvenida a este espacio. María Stephanie Ramírez Zúñiga, bienvenida a Huellas. Muchas gracias, un placer igualmente. María Stephanie Ramírez Zúñiga también es estudiante de la licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales, es bachiller en esta casa de enseñanza y también participa de esta investigación que muy pronto vamos a comenzar a describir. También le damos la bienvenida al colega Henry Rodríguez Cubillo. Henry, bienvenido a Huellas. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar acá acompañándolos. Muy bien, Henry es también bachiller en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Nacional. En esta casa de enseñanza está finalizando, al igual que sus compañeros y compañeros, la licenciatura con este proyecto de investigación. Y finalmente tenemos al compañero Jorge Cerdas Marchena. Jorge, bienvenido a Huellas. Bueno, buenas. Un placer estar por acá acompañándonos y hablándoles un poco de nuestra investigación. Jorge Cerdas Marchena también es bachillerato en la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica por la Universidad Nacional y estudiante de la licenciatura. La compañera Stephanie y los demás compañeros forman parte de estas jornadas de investigación donde han expuesto esta temática sobre la cual vamos a hablar el día de hoy. Y es que realmente es un tema que tiene en sí una situación o analiza el objeto de estudio, es una situación polémica, dolorosa, pero que hay que asumirla desde un punto de vista pedagógico. Creo que es fundamental. Ellos han desarrollado un proyecto de investigación que se denomina El impacto de las competencias de las personas docentes de educación cívica en la prevención del consumo de drogas en personas jóvenes adolescentes. Un estudio de caso llevado a cabo en el Liceo de Heredia 2024-2025. Entonces, ante esto, pues ellos han planteado una serie de preguntas generadoras, preguntas de investigación acerca de cuál es el rol que asume la educación cívica, que asume la educación en general, pero específicamente en este caso la educación cívica en cuanto a las competencias que debemos tener las personas educadoras en esta asignatura para poder llevar a cabo labores de prevención, de alfabetización, de educación y tratar de ahorrarnos muchísimas problemáticas sociales que se derivan del consumo de este tipo de sustancias. Entonces, para comenzar, les voy a preguntar por el elemento subjetivo, por las motivaciones, los intereses. ¿Qué
¿Qué despertó en ustedes el interés de desarrollar este tipo de investigación, primero en todo en el área de educación cívica y sobre el tema de la prevención del consumo de drogas? Sí, bueno, si me permito, yo contesto esa primera pregunta y es que es muy interesante. Bueno, primero que todo, a nosotros nos surgió esta, el por qué investigar esta temática y es principalmente porque, bueno, como para nadie es un secreto, ¿verdad? Que la violencia en nuestro país, en los últimos años ha aumentado y mucho de esto tiene que ver con, la problemática de las drogas, ¿verdad? Por ende, ¿verdad? Las drogas es una situación que no solo afecta a la educación, sino que está afectando a una sociedad en general. Por ende, bueno, no se deja de lado que los jóvenes y adolescentes están involucrados en esta y cada vez es una realidad más cercana, bueno, y preocupante. Por otro lado, a lo largo de la investigación, cuando estamos realizando la búsqueda de los índices, nos damos cuenta que el consumo de, por ejemplo, lo que es el alcohol, la marihuana o el tabaco, se dan desde edades muy tempranas. Y, por ejemplo, fuentes como lo que es el IAFA nos indican que incluso desde antes de los 14 años. Entonces son cifras que son bastante preocupantes y eso es una de las motivaciones. Por otro lado, también nos surge a nosotros la preocupación y el ver desde, bueno, cómo nosotros como docentes podemos prevenir el consumo de drogas en los jóvenes adolescentes, ya que vimos, este, por decirlo así, una brecha bastante grande en lo que es la realidad social y lo que el currículum que el MEP nos propone. También tenemos que tener en cuenta que educación cívica, lejos de ser una materia teórica, podría utilizarse como una materia transformadora, ¿verdad? Donde se fortalezcan, este, donde se fortalezcan, sí, y donde se le dé una visión más amplia al estudiantado. Eh, Esto siempre de la mano, fortaleciéndose con lo que son las competencias y las destrezas docentes. Además, cívica, que es una materia la cual es formadora de ciudadanos, entonces de suma importancia atacarlo desde este punto. Además que esta temática no solo nos compete por ser educadores, sino también porque somos ciudadanos y es una problemática la cual ahorita está afectando este, las vidas de nuestros estudiantes, lo cual es el futuro en nuestro país. Entonces creemos que, bueno, la prevención empieza desde la educación y por eso, bueno, es una del por qué investigamos esa temática tan importante, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que vos das en el clavo en un asunto que nos compete en dos sentidos. En uno, de la importancia de la educación cívica, no solamente como una asignatura, un campo pedagógico que enseñe cierta información, ciertos conceptos, cierta normativa, sino que tenga un papel determinante en lo social, es decir, que llegue a tener un rol de transformación de la vida social y que, como ustedes bien han hecho, identificar problemáticas actuales y desde el currículum, pues tratar de abordarla. Y lo otro, pues esa responsabilidad del magisterio, esa responsabilidad de las personas educadoras de contribuir a la mejora constante de lo social, ¿verdad? Porque no solamente es que la actividad nuestra se limita a la observancia y reflexión de un currículum, sino que obviamente pues tiene un trasfondo y una repercusión que siempre hemos dicho en este espacio que ese acto educativo que trasciende las paredes del aula es inconmensurable, ¿verdad? La formación y las labores y los aportes y los esfuerzos de nuestras y nuestros compañeros, pues tienen eso, que contribuyen a la formación, a la transformación y a la incidencia de problemáticas que nosotros mismos en nuestra labor como personas docentes identificamos y que contribuimos a subsanar. Entonces, eso es muy importante. Lo otro que le quería preguntar es por el proceso de construir el objeto de investigación. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo llegaron ustedes a construir el objeto de investigación? ¿Cuáles fueron los principales objetivos que se plantearon en esta investigación? Y tal vez hablarnos de limitaciones, alcances, cómo se planteaba en un inicio
la investigación que ustedes realizaron? Sí, bueno, en cuanto a nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Fue el Liceo de Heredia. Específicamente nos enfocamos en el personal docente de educación cívica y su papel en la prevención del consumo de drogas por parte, ¿verdad?, de los jóvenes adolescentes entre séptimo a noveno año del colegio, ¿verdad? En este sentido, nos propusimos cuatro objetivos principales, ¿verdad? Inicialmente, el analizar cómo se aborda el tema desde el programa del MEP, ¿verdad? Del programa de educación cívica del MEP. Posteriormente, identificar las estrategias que ya aplican el personal docente en el Liceo de Heredia, ¿verdad? Para prevenir un poco el consumo de drogas. Seguido de reconocer las competencias que necesitan fortalecer estos docentes, ¿verdad? En este sentido. Y finalmente proponer una estrategia de intervención pedagógica, ¿verdad? Concreta. En sí, la investigación no se quedó solamente en la teoría, sino que también aplicamos lo que fue entrevistas, encuestas, realizamos observación de clases inclusive, ¿verdad? Diseñamos un taller didáctico, del cual le vamos a hablar un poco más adelante también. Y todo esto porque queríamos impactar de una forma directa en la realidad educativa, ¿verdad? Del Liceo de Heredia en este caso. ¿Cuáles fueron, digamos, como tal vez las limitaciones o en cuanto a la experiencia, si pueden tal vez ampliar en eso, que ustedes encontraron? Porque es un tema sensible, un tema susceptible, ¿verdad? Que trae muchas aristas desde el punto de vista social, familiar, emocional. Pero ¿cuáles fueron tal vez esas principales limitaciones? Y ahora vamos a hablar también de eso que vos decías, de la importancia de no solamente teorizar, investigar y construir ese conocimiento teórico, sino pues una investigación que creo que ha sido lema de esta casa de enseñanza, una investigación que transforma. Sí, bueno, como limitaciones, sí encontramos diversas limitaciones. Una de las principales, ¿verdad? Fue el currículum del MEP, ¿verdad? Posteriormente, el tema de cómo es un tema tabú, ¿verdad? Un tema muchas veces complejo de abarcar en las aulas. Eso es una de las limitantes, ¿verdad? Que nos encontramos con el desarrollo de la investigación y por eso es también que surge la idea y el objetivo de poder pues, enfocarnos en un contexto específico como el Liceo de Heredia, ¿verdad? Ok, vamos a ver, todo proceso, lógicamente, de investigación implica, ¿verdad? Una revisión exhaustiva de la teoría, de los antecedentes, del estado de la cuestión, de cómo se ha construido las categorías, teóricamente, epistemológicamente, esas categorías conceptuales que al final nos van a permitir analizar los hallazgos, los descubrimientos que tenemos en los procesos de investigación, en este caso investigaciones con este carácter sociocrítico, socioeducativo, como el que ustedes plantean. Y entonces, en esa línea me gustaría saber cuáles son sus referentes teóricos, desde dónde asumen ustedes estas diferentes categorías de análisis, estas categorías conceptuales, y desde dónde asumen la educación cívica de cara a poder tener incidencia en este tipo de problemática social. Bueno, nosotros como máximo referente teórico tenemos al MEP y el programa de estudio de educación cívica, el cual es fundamental y nuestra base de la investigación. En este nos explican las competencias y qué es lo que se busca desarrollar para abordar eficazmente la problemática de drogas bajo un enfoque de prevención. Para fortalecer el tema de competencias, que es lo que deseamos desarrollar, también tenemos autores como Gallegos y España, que nos ayudaron mucho a entender lo que es la competencia y en sí su función. Eh, para comprender el tema de salud pública, la neurociencia, cómo la droga afecta al cerebro de los adolescentes, tenemos a Terán y Rosero, que fueron fundamentales. En el ámbito nacional, tenemos también a la encuesta nacional del YAFA y los informes del Estado de la Educación, que reflejan un diagnóstico y arrojan datos alarmantes sobre el consumo de drogas. Nos estamos hablando de una diversificación de la droga, ya no solo es marihuana, alcohol y tabaco, estamos hablando de cocaína, de alucinógenos, entre otros. Y además de que existe ahora una edad más temprana en la que los jóvenes adolescentes consumen drogas. Nosotros partimos de un paradigma constructivista en donde nosotros decíamos que la persona docente sirva como mediadora
y la persona estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Excelente. Creo que hay un aporte significativo y quiero reiterar esa idea en cuanto a cómo conceptualizan ustedes o cómo asumen teóricamente ustedes desde ese constructivismo el rol de la persona docente y sobre todo la responsabilidad de autogestionar su aprendizaje, de ser partícipe responsable de su propio aprendizaje en cuanto a las personas estudiantes, ¿verdad? No simplemente como jóvenes, que no niños, niñas, ¿verdad? Personas menores de edad que generalmente son en muchas ocasiones desde diferentes propuestas curriculares más tradicionales, ¿verdad? Yo creo que eso se ha venido, por dicha, superando en el contexto nacional y latinoamericano y iberoamericano, desde luego, donde se reducía al estudiante a una instancia, a un ser o un ente pasivo que había que decirle qué hacer porque él no sabía, porque él no podía tomar. No, yo creo que la perspectiva que asumen ustedes, si les interpreto bien en la investigación, es que el estudiante lógicamente tiene una cuota de responsabilidad, de autogestión y que la persona docente, a través del currículum de la educación cívica y desde la comprensión que implica el hecho de aproximarse a los fenómenos neuronales y sociales y culturales que implica el consumo, no solamente de las drogas, llamémoslas más tradicionales, sino de la incorporación de nuevas drogas, como usted decía, alucinógenos, drogas sintéticas, que realmente tiene una afectación profunda, lógicamente, en lo individual, en lo social. Creo que eso es importante porque se coincide que lo pedagógico pues tiene un papel, no nos cansamos de insistir en esto, transformador y activo y proactivo y que tiene que estar en esa constante dialéctica con lo social. A nosotros Eh, nos parece, perdón, Ujú, que adelante. parte del sello UNA es ese lado humanista, que no solo estamos formando profesionales, sino personas, entonces hay que tener tacto a la hora de abordar ciertas temáticas, más esa que de las drogas, que podemos saber que muchos familiares de estudiantes pudieron haber muerto por el tema de las drogas, un arreglo de cuentas, o pueden estar involucrados en este tema y es un tema sensible que hay que tocar con delicadeza. Sí, exactamente. Creo Y bueno, que... Adelante, adelante, perdón. Ujú. sí, no, con respecto a lo del constructivismo, también quería agregar que parte importante de esa investigación, como decía Andrés, es el constructivismo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo en el taller didáctico se hace un material, una unidad donde los profesores van a poder darse cuenta, ¿verdad? Que cómo los estudiantes son actores, ¿verdad? Ellos mismos, porque esto es una problemática en donde el estudiante necesita también reflexionar el mismo, ¿verdad? También dar su opinión, ¿verdad? Del porqué de ese problema, o sea, que él también se involucre en lo que es esa temática, ¿verdad? Porque como decía usted, si solamente el profesor da la clase y habla del problema de las drogas, pero no involucra al estudiante, no se está haciendo realmente una reflexión a profundidad por parte de los y las estudiantes. Claro, claro, sí, exactamente. Y lo que decía era eso, que si asumimos y separamos como el rol o el conjunto de acciones que desarrollamos las personas docentes y los estudiantes como por aparte, lógicamente no vamos a entrar en un proceso de comunicación, de diálogo, porque los estudiantes van a ubicarse desde una perspectiva de qué me está hablando esa persona adulta que tal vez no está entendiendo lo que yo estoy viviendo y cuando realmente obviamente no es así, si hay una comprensión, pero cuando el estudiante es participante, como usted bien lo decía, Stephanie, es actor, es partícipe, es protagonista de ese proceso de construcción del conocimiento, de lo formativo también, de esa dimensión axiológica que es determinante en la formación ciudadana, en la educación cívica. Creo que las cosas se hacen desde la perspectiva de todas las personas que se involucran. Y creo que esto es clave y lo vamos a ver ahora en el taller que ustedes plantean. Les quiero preguntar por el diseño metodológico, cómo teniendo en cuenta ya pues las motivaciones, teniendo en cuenta el proceso de construcción del objeto, sus referentes teóricos, la forma en que ustedes percibieron la situación, cómo diseñan ustedes su estrategia metodológica para en esta investigación. Sí, nosotros partimos de una investigación con esa estrategia cualitativa explicativa, ¿verdad? Principalmente cualitativa, enfocada en las experiencias de los sujetos, ¿verdad? En este caso, de nuestros sujetos de estudio, los profesores, ¿verdad? De estudios sociales, perdón, de educación cívica, que
que son sujetos activos, ¿verdad? Aplicamos entrevistas semiestructuradas a estos profesores, a asesores, realizamos lo que fue observaciones no participativas en el aula, ¿verdad? Todo para poder generar ese contexto, ¿verdad? Posteriormente, pasamos a lo que fue el diseño y la ejecución de un taller didáctico, ¿verdad? Este taller se desarrolló en respuesta al cuarto objetivo con los docentes de educación cívica del Liceo de Heredia. Allí se compartieron muchísimas experiencias, se discutieron sobre estrategias de abordaje, ¿verdad?, de la prevención del consumo de drogas en las clases de educación cívica. Y se construyeron también, que esto es uno de los elementos más enriquecedores del taller, ¿verdad? Y también aludiendo a lo que decía sobre el abordaje, ¿verdad?, constructivista. De forma colaborativa se construyeron propuestas pedagógicas adaptadas a las realidades, ¿verdad?, del estudiantado y del profesorado en la prevención del consumo de drogas. Esto fue todo un proceso colaborativo y transformador, ¿verdad? Más allá del simple diagnóstico, queríamos también construir soluciones que de alguna u otra forma tuvieran un impacto real en el aula, ¿verdad? ¿A qué resultados, cuáles hallazgos, qué descubrieron ustedes con la investigación a partir de este diseño? Porque realmente es una temática que, si lo vemos, ustedes la están acotando al tema de la educación cívica, que es clave, es uno de los elementos clave para abordar esta situación. Pero si lo vemos de una dimensión social a nivel país, hoy por hoy vemos que este problema transversaliza muchos de los elementos de la vida política, cultural, económica en Costa Rica. Y la prevención, la alfabetización, la educación, tratar de formarnos en un ambiente educativo que les dé las herramientas a las personas estudiantes y les inculque la responsabilidad que tienen frente a un contexto que está marcado por este tipo de situaciones es clave. Entonces, me gustaría conocer, desde luego, yo creo que a nuestros compañeras y compañeras que nos escuchan, nos ven, pues, ¿qué descubrieron ustedes en la investigación? ¿Cuáles fueron esos principales hallazgos? Claro, bueno, de los principales hallazgos, como mencionamos antes un poco, que nos dimos cuenta que en el currículum de educación cívica no se aborda la problemática de drogas. Se menciona superficialmente como conceptos, muy pocos, sin embargo, no es una temática, ¿verdad? Eso es como principal, es como los primeros hallazgos que encontramos y con base a eso fue también rodando más la investigación, pero eso es sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también da a entender que como hay un alce, un aumento en lo que es el consumo de drogas en jóvenes adolescentes, también tiene que ir de la mano con las actualizaciones del currículum, ya que el currículum no se actualiza desde el 2009 y esto también es una problemática porque, ¿verdad? Entonces se da a entender que como han subido estos casos, pues no se le ha prestado atención, ¿verdad? Eso es una problemática social que se le debería de prestar atención, pero realmente no, el MEP no lo está haciendo lo suficiente. Ahora, ¿verdad? Se sabe que el currículum de educación cívica es flexible y también eso lo podemos constatar en el taller porque en el taller construimos, ¿verdad? Lo que es unidades didácticas con base en donde sí podría caber esta temática. Nosotros le dimos a los profesores diferentes tipos de unidades para que ellos mismos eligieran dónde podía caber esta temática de la prevención de drogas y ellos escogieron las siguientes temáticas. Construyamos comunidades seguras, las personas jóvenes reivindicamos el sentido de identidad y derechos humanos para todas las personas. Si ustedes se pueden analizar, realmente son unidades donde sí se puede hablar de esta temática, ¿verdad? Porque realmente una docente también hablaba de que el sentido de la identidad, pues, tenía todo el sentido del mundo, ¿verdad? Que los chicos en esta clase podrían ellos darse cuenta, ¿verdad? Cómo ellos se sienten, qué identidad tienen, cómo los pares, cómo otras personas pueden influir en la vida de ellos y por ende influir de hecho en una problemática de drogas. En la parte de derechos humanos, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a la salud, claramente pues las drogas también están entrelazadas con eso, más que todo con la salud, con el derecho a tener una vida digna, ¿verdad? Entonces también es parte importante. Y pues comunidades seguras, ¿verdad? Que tiene que ver todo esto con la violencia, con las drogas
el hecho de que los chicos tienen que darse cuenta que el consumo de drogas pues también es una alza en la violencia, ya que pues detrás de eso pues vienen muchas problemáticas, ¿verdad? Como asesinatos, robos, etcétera, pero es una parte, ¿verdad? Importante de aclarar. También tuvimos otro hallazgo con base al taller. Vamos a ver, los profesores estaban muy contentos con el taller, realmente les pareció muy interesante. Sí se dieron cuenta, ¿verdad? Que tal vez ellos daban ellos tal vez hablaban del consumo de drogas, a la prevención, pero muy transversalmente, realmente nunca entraban como a detalle como en estos temas, pero también es por el hecho de que no se sienten respaldados por el currículum. ¿Y qué pasa, verdad? Con todo el sentido del mundo, yo también siendo docente me doy cuenta que cuando uno no está respaldado por el currículum, también es un poco complicado. Ellos también daban el ejemplo con esto de la identidad de género, que muchas veces hay padres que han llegado a hablar con los profesores enojados, que por qué le están dando esta materia a los hijos, ¿verdad? Una materia sumamente importante, pero tal vez, ¿verdad? Se sienten ofendidos por ciertos conceptos, etcétera, pero ellos están respaldados por eso en el currículum de educación cívica. Entonces, como ellos decían, ¿verdad? Si eso estuviera más respaldado, tuviéramos menos miedo. Esa es la palabra que utilizaban, ¿verdad? Porque realmente, pues el contexto del liceo de es un contexto diferente. Entonces también, dado a esto, nos damos cuenta también que otro resultado es que sí, el currículum de educación cívica puede ser muy flexible, como bien lo dijo el asesor también en una entrevista que tuvimos. Sin embargo, no es tan flexible como se cree porque no todos los contextos son iguales, ¿verdad? No es lo mismo hablar de drogas en un contexto rural, hablar de drogas en un contexto urbano marginal o en un colegio donde realmente sí hay mucha problemática de drogas. Entonces, estos son hallazgos muy importantes que tuvimos. Realmente el taller, ¿verdad? Que fue como una de las cosas más importantes, nos abrió muchas perspectivas, nos dimos cuenta que sí, que el contexto es algo muy importante, ¿verdad? En lo que es dar esta materia. Y bueno, también nos damos cuenta que no solamente, o sea, educación cívica, como decíamos, es sumamente fundamental, ¿verdad? Porque es una materia que se presta, realmente se presta para dar esta prevención, ¿verdad? Por el hecho de que forma ciudadanos, ciudadanos críticos, ¿verdad? Que los profesores de estudios sociales y educación cívica tenemos este componente que no tiene el de mate, ¿verdad? O el de español, que realmente si ellos quisieran podrían hablarlo en clase, pero no es tan pertinente a lo que ven en la materia. También podemos decir que también es importante que los familiares, la comunidad, el IAFA, ¿verdad? Que otras organizaciones también, ¿verdad? Entren en esto porque pues nos damos cuenta que no muchas veces eh, tal vez se den charlas en colegios, ¿verdad? Sobre la prevención de drogas. Y otra cosa muy importante es que a un adolescente usted no puede llegar a hablarle de que no, es que no consuma drogas porque las drogas son malas, ¿no? Usted tiene que darle una explicación del por qué y que ellos mismos, ¿verdad? Como sujetos, como actores, entiendan y también den su opinión de por qué ellos creerían que las drogas pueden perjudicar su salud y su estilo de vida. Claro, esto último que decís es fundamental porque si el discurso que se utiliza es un discurso autoritario o, ¿verdad?, prohibitivo, porque sin ningún tipo de razón, es decir, lo que se debe lograr es que nuestros y nuestras estudiantes internalicen, ¿verdad?, comprendan realmente y que se convenzan mediante esta situación, este espacio pedagógico que se ofrece en este caso desde la formación ciudadana, de las consecuencias nefastas que la situación de la drogadicción y del consumo de estas sustancias tiene en las familias, en las comunidades, en la sociedad, en los países enteros y que pues tiene una repercusión sumamente negativa. Algo que señalabas, Stephanie, que me llamó mucho la atención fue precisamente ese, y ya vamos a hablar del taller, que yo creo que es la clave de todo esto, ¿verdad? La aplicación de la investigación que ustedes desarrollan, que es cómo ubicarlo en estas unidades, ¿verdad? Unidades que van desde, si mal no recuerdo, seguridades de séptimo, derechos humanos en noveno año, me corrí, tengo rato de no trabajar en el cole con cívica, pero, y creo que el tema identitario está en octavo, o sea que, y que las edades son edades en donde se están empezando a formar desde el punto de vista de las teorías del psicodesarrollo emocional, físico, ¿verdad? Esa construcción identitaria en una sociedad en donde nuestras y nuestros estudiantes están expuestos en las redes sociales a un montón de información
negativa, información tóxica, información errada, ¿verdad? De ahí la importancia de la literacidad crítica como elemento que también se asume en las didácticas de los estudios sociales, de la educación cívica, desde luego, y que ojalá que precisamente se incorpore, se llegue a dar esos procesos de replanteamiento de lo curricular para ese respaldo que vos decías. Y ahora pues les voy a pedir que nos cuenten en qué consistió el taller, cómo se estructuró y todo lo que fue su implementación, las perspectivas de los estudiantes, de los profesores, etcétera. Sí, bueno, el taller se dio a los docentes, solamente fue a los docentes, ¿verdad? Porque ellos son nuestros sujetos directos. Los beneficiarios van a ser los estudiantes, pero lo que nos importaba era darle a ellos, brindarles las competencias, ¿verdad? Importantes, que en este caso, este, las competencias que tal vez más, de las cuales nos tomamos para esta investigación son las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria y las competencias para la vida, ¿verdad? También están las competencias para el empleo digno, pero utilizamos más las dos primeras porque pues tienen más sentido, ¿verdad? Con esta temática. Bueno, el taller se abarcó en varias fases, ¿verdad? La primera era, bueno, presentarnos, romper un poco más el hielo, que nos contaran cuáles eran sus temores en el aula, cosas así, etcétera, ¿verdad? Que ya ahí empezábamos como a indagar un poco. Después les hablamos un poco más sobre, porque también era importante para ellos entender también, ¿verdad? ¿Por qué las drogas son perjudiciales, ¿verdad? No solamente por el hecho de que son malas y ya, ¿verdad? Sino también les hablamos cómo neurológicamente el cerebro, ¿verdad? Responde a las drogas, más que todo en personas adolescentes, ¿verdad? Que ellos todavía no tienen la corteza prefrontal desarrollada, que es la parte de la toma de decisiones, de la parte racional. Si un adolescente, una persona joven, empieza a consumir drogas desde edades muy tempranas, más si son drogas ya más fuertes como la cocaína, etcétera, ya su parte racional, ¿verdad? Se va a ver muchísimo más afectada. Obviamente en el desempeño del rendimiento se va a notar esto también en la parte del ausentismo, en la parte de que ya muchos estudiantes pues faltan al colegio o abandonan, etcétera. Vamos a ver, el ausentismo también puede ser una razón, ¿verdad? Para consumir drogas, pero también puede ser que las drogas también puede causar un ausentismo o un bajo rendimiento de calificaciones, ¿verdad? Las dos cosas van como de la mano. También el taller, bueno, ya la parte también importante que era construir una idea didáctica para que ellos les quedara un material y que ellos mismos lo construyeran. O sea, igual nosotros dimos como eh, les explicábamos, ¿verdad? Cosas, pero ellos también fueron los que construyeron eso mismo, ellos fueron los que eligieron, así en grupos, que querían trabajar, pues, como decía, estas unidades son sumamente pertinentes porque realmente ahí sí cabe, ¿verdad? Lo que es la problemática de drogas. Algunos querían hacer actividades como carteles, que los estudiantes reflexionaran, mesas, por ejemplo, siempre desde un enfoque constructivista, como por ejemplo que los chicos y las chicas elaboraran carteles, dando ideas, ¿verdad? En la parte de los pares, darles videos donde después pudieran como reflexionar. Realmente en eso consistía más que todo la unidad, ¿verdad? Que ellos la construyeran y que pudieran hacer ahí mismo como un material, ¿verdad? Para que les quedara a ellos. Entonces ya después de eso pudimos compartir en el mismo taller los resultados, qué opinaban ellos. Ahí fue donde también sacaron como sus miedos, ¿verdad? De que obviamente, y pues el colegio, este colegio, eh, trae población de toda Heredia, ¿verdad? Población de todo tipo. Realmente ellos sí aclaran, ¿verdad? Que bien se sabe que en el colegio sí hay una problemática de consumo de drogas y que muchas veces a ellos no les gusta tal vez hablar como mucho de ese tema por esto mismo, por el respaldo. Sin embargo, también sentimos que muchos de esos tampoco se habían como cuestionado cómo integrar este tema en las unidades. Entonces también esto es como algo positivo, ¿verdad? Ya ellos por lo menos tienen una idea de cómo podrían aportar en lo que es la prevención del consumo de drogas. Y ya por último, pues no, hicimos como una reflexión final, ¿verdad? Que fue donde ellos nos agradecieron, les gustó mucho el material. Realmente también nos sentimos muy cómodos en el colegio. Y pues no, o sea, el taller consistió en eso y creemos que el taller sí nos dio muchísimas respuestas, muchísimas herramientas, tanto nosotros, ¿verdad? Que estamos construimos esta TFG y como tanto a ellos, ¿verdad? Que era nuestro principal objetivo. Excelente, creo que
elaborar estrategias didácticas, pedagógicas entre pares, entre compañeras, entre compañeros. Ustedes en su rol de investigadores, pero que también son profesores y profesores de estudios sociales, antes no lo mencioné, pero tienen experiencia ya desde luego en instituciones educativas, han hecho prácticas docentes, han trabajado en el ámbito privado, en el ámbito, trabajan en el ámbito privado, en el ámbito público también. Y creo que ese trabajo horizontal, ¿verdad? Asambleario, dialógico entre los profesores y las profesoras de educación cívica es fundamental porque no debemos necesariamente esperar a que vengan de, ¿verdad? De arriba, como decimos nosotros, de ciertas instancias, a capacitarnos cuando nosotros también podemos establecer estrategias y sobre todo uniendo dos ámbitos de una misma asignatura, de una misma disciplina o campo de trabajo pedagógico como lo es la educación cívica, que es el ejercicio profesional, en el contexto del liceo, como también la universidad, que deben estar, el Ministerio de Educación y las universidades, ojalá siempre en esta colaboración. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, para ir finalizando este abordaje con respecto a la investigación y agradecerles, me gustaría saber cuáles fueron las principales conclusiones, los principales aprendizajes, tal vez a nivel, bueno, lógicamente a nivel académico, profesional, pero también a nivel personal, porque la transformación, la investigación, perdón, también nos transforma a nivel personal. Lo hemos dicho a lo largo de estas entrevistas de la jornada de investigación de la licenciatura en Estudios Sociales y Educación Cívica de la Universidad Nacional 2025. Entonces, me gustaría conocer esos resultados y ese impacto que tuvo en cada una y en cada uno de ustedes. Bueno, de mi parte, ¿verdad? Creo que a nivel personal he crecido muchísimo. Ya uno tiene más o menos una formación investigativa. De mi parte, yo también la tengo porque soy historiadora, ¿verdad? Pero igual siento que la licenciatura igual refuerza la parte investigativa, que es sumamente importante, ¿verdad? En un ámbito profesional, igual para el currículum, para competencias laborales. También siento que el trabajo en equipo, estoy igual muy agradecida con la Universidad Nacional porque nos permite hacer esa tesis en equipo, ¿verdad? Entonces siento que el hecho de que sea en equipo eh, significa mucho, ¿verdad? Porque uno aprende a trabajar más con otras personas y que también es algo que va a pasar en el ámbito laboral, ¿verdad? Entonces es sumamente importante. En el ámbito académico, pues obviamente una licenciatura ya tiene bastante peso, ¿verdad? En lo que es un currículum, tiene bastante peso en lo que ya uno se especializa en un tema, ya poder yo hablar de ese tema, ¿verdad? Ya yo sé que es algo que pues que manejo y me siento también orgullosa, ¿verdad? Porque siento que es un proyecto que aporta a la sociedad realmente, ¿verdad? Hicimos un aporte en lo que es el Liceo de Heredia, pero también siento que es un gran aporte y también siento como que no, es una TFG, ¿verdad? Que no es tan obvia, o sea, en el sentido de que muchas personas que la han escuchado realmente sienten que no se habían cuestionado eso. O sea, nunca me había cuestionado que en educación cívica yo podía dar la materia de prevención del consumo de drogas más porque está en aumento. Entonces, realmente, bueno, de mi parte, me siento muy orgullosa que los demás compañeros también lo están, ¿verdad? Poder realizar un proyecto como este. Obviamente no es fácil, ¿verdad? Pero gracias a nuestras tutoras, a los asesores, ¿verdad? Todas las personas que nos brindaron ayuda, a los lectores, etcétera, pues estamos aquí, ¿verdad? Pero realmente ha sido de mucho crecimiento, ya lo último, ¿verdad? Porque ya nos graduamos y ahora sí, ¿verdad? A seguir nuestros caminos laborales, supongo que tal vez algunos sacando maestrías y demás, que también, ¿verdad? Ya esto tal vez pone más en la mesa, tal vez que uno saque una maestría de una forma tal vez más clara, ¿verdad? Ya sabiendo lo que es hacer una tesis. Entonces creo que claramente sí hay muchísimo desarrollo personal, académico, profesional, realmente es mucho. Bueno, yo me quedo principalmente con la oportunidad de hacer una investigación, acción. Como lo mencionó la compañera, no es algo que se va a ir a guardar a a las bibliotecas, sino que si alguien de otro colegio lo lee, lo puede trasladar a su contexto y de cierto modo le sirve como ayuda o guía a tratar esta problemática en otros contextos, en otros centros educativos, con otra población de docentes y de cierto modo colaborar a una mejor sociedad, a tratar un tema que es delicado, un tema que está cobrando vidas en el país y demás. Entonces
Me agradó mucho la idea y fue una gran experiencia el trabajar una investigación-acción. Sí, bueno, igualmente que los compañeros, súper agradecido con la oportunidad de desarrollar una TFG, la cual dejara este, algo más, ¿verdad? Un aporte significativo, por lo menos en los docentes del Liceo Heredia y también en los estudiantes que van a recibir, si Dios lo permite, la prevención, ¿verdad? De esta problemática. Este, También me quedo con así como lo mencionaba Stephanie, con el desarrollo personal y profesional que nos ha dejado la investigación. No solo nos enseña bueno, también durante el proceso aprendimos no solo el investigar, sino también el escuchar, al dialogar, y ver una realidad más allá, ¿verdad? Donde muchas veces se invisibiliza o simplemente no se ve más allá de la problemática tan grave en la cual estamos, ¿verdad? Simplemente vemos noticias de todo lo que está pasando en el país, sin embargo, no vemos más allá de las implicaciones que tiene todo esto. Entonces, yo sí me quedo con eso, con, con el aporte que hicimos y con lo que se puede llegar a hacer desde educación cívica, ¿verdad? Que, como lo mencionaba antes, es una materia la cual no es solo teórica, sino también puede ser transformadora y que yo creo que desde ahí no solo se puede atacar la problemática bueno, la problemática de drogas o la prevención de drogas, sino muchas otras, ¿verdad? La violencia de género, y demás, que la verdad es una materia la cual se abre para tratar muchas problemáticas si se adecua de la forma correcta. Bueno, en mi caso, creo que una de las principales cosas que me lleva acá a la importancia del trabajo colaborativo, ¿verdad? El cómo a lo largo de nuestras vidas profesionales, inclusive, ¿verdad? Tanto actualmente como a futuro, es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que el trabajo colaborativo lleva grandes cosas, no solamente por la colaboración que tuvimos como grupo, sino también por la colaboración que tuvimos de parte de los docentes de educación cívica del Liceo de Heredia, del director, de los asesores, etcétera, que al final de todo esto, el trabajo es un trabajo colaborativo, ¿verdad? Donde muchos sujetos fueron los que sumaron para poder obtener los resultados que tuvimos y que es sumamente importante y valioso siempre tener diferentes perspectivas, ¿verdad? Poder dialogar, poder escuchar, que es muy importante, escuchar lo que tiene que decirnos las demás personas, ¿verdad? Y al final otra cosa importante que me llevo yo, ¿verdad? Es cómo las competencias, tanto las planteadas por el MEP como inclusive las competencias personales, ¿verdad? Individuales de cada uno, no solamente se aprenden a través de una rúbrica o a través del ámbito educativo, sino que son elementos que se viven, que se construyen y que cada uno de nosotros, ¿verdad? Los va desarrollando a lo largo de sus experiencias y sus vivencias. Entonces creo que eso es algo muy importante que me llevo, ¿verdad? De la investigación. María Stephanie Ramírez Zúñiga, quien ha sido asistente de investigación en la Universidad Nacional, ha sido docente de estudios sociales, educación cívica en colegios como el Claretiano, el Liceo de Lepanto, ha sido docente de población de estudiantes con capacidades intelectuales distintas en el SIDECA. También ha sido pasante como historiadora, bachiller en historia, bachiller en estudios sociales y a punto de licenciarse en la enseñanza de los estudios sociales en la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por haber participado en Huellas. No, gracias a usted, la verdad, por esta oportunidad. Sí, esos espacios son sumamente importantes, ¿verdad? Como para poder proyectar problemáticas sociales y también para que, como decíamos antes, también para que esos trabajos no se queden también ahí guardadillos, ¿verdad? Sino que también tengan proyección hacia otras personas. Muchas gracias. Henry Rodríguez Cubillo es actualmente profesor del curso de Individuos y Sociedades en el Anglo American School en Cartago. Ha sido estudiante asistente en la Universidad Nacional y es estudiante actualmente de la maestría en Intervención Social en Ciencias Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja en España, bachiller en la enseñanza de los estudios sociales de la Universidad Nacional y a punto de finalizar su licenciatura en esta casa de enseñanza. Muchísimas gracias por participar en Huellas.
No, gracias a ustedes de verdad y a mis compañeros también por la oportunidad también de poder compartir, ¿verdad? De nuestras experiencias, nuestras vivencias a lo largo de esta investigación. Agradecerle por el espacio. Muy amable. Jorge Cerdas Marchena, bachiller en enseñanza de los estudios sociales, a punto de graduarse de la licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Nacional, con esta investigación tan importante que nos comparten hoy, quien ha trabajado en el ámbito privado, en clases y diseños de estrategias pedagógicas, didácticas de los estudios sociales y la educación cívica. Muchísimas gracias por haber participado en Huellas. Igualmente, como lo señalaban los compañeros, a usted las gracias por abrirnos el espacio y comentarles un poco sobre nuestra investigación, ¿verdad? Y nada, estamos para servirles. Y Andrés Orozco Sánchez, profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica, bachiller de la Universidad Nacional, licenciado, prácticamente ya casi que los 4 ya son licenciados porque están por defender la tesis y creo que les va a ir genial. Andrés, muchísimas gracias por participar en Huellas. Muchas gracias a usted por la invitación. Espero que el espacio haya sido de disfrute y mucho provecho.